tardes. Soy Alberto Bueno, investigador del Departamento de Ciencia Política, y tengo el privilegio de presentar esta mesa y a nuestros dos siguientes ponentes, absolutas referencias en el campo y que representan además esta convergencia, diferentes posturas desde el sector privado y desde el sector público. Jessica Cohen, responsable de la Unidad de Análisis de Seguridad Internacional de Prosegur, y Samuel Morales, infante de Marina. Y además me toca decir que Samuel fue alumno del Máster de Estudios Estratégicos y Seguridad Internacional, promovido por GESI, lo cual es un doble honor, ¿no?, el tenerlo aquí como ponente en esta sesión. Empezamos, Jessica, si parece bien, por ti, con la ponencia prospectiva operativa. 25 minutos, igual a la dinámica que tenemos. Gracias. Y un codazo, si no, ¿no? Y un codazo en tu caso. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias a la Universidad de Granada, a GESI, a Javier Jordán por la invitación un año más. Bueno, a los chicos de GESI que nos reciben siempre con una calurosa bienvenida y alguna que otra cerveza. Y no sé si también dar las gracias por ello, porque me habéis puesto entre José María y Samuel y como que esto cuesta. Pero bueno, ahora toca escucharme a mí, que espero que sea interesante. Quien me conocía un poquito de escucharme sabe que soy un poco metodológica, me gusta la metodología, cómo se aplica a un fin, pero en este caso traigo 3 ejemplos de cómo se ha venido usando y uno que, bueno, que me parece especialmente importante, con cariño añadido, porque se presentó aquí en Granada hace 2 años y no voy a hacer más spoiler que eso. Cuando me planteó Javier el dar un contenido un poco distinto a la prospectiva, viendo que estos 2 días es hablar de ella y no vamos a entrar en qué es y cómo se realiza, ¿no?, el cómputo de metodologías a las que podemos acudir para hacer un buen trabajo de prospectiva, lo tuve muy claro desde el principio y le planteé en algunas líneas, no me acuerdo literal, la idea de un desafío que continuamente yo tengo en mi campo, que es ofrecer, y ya no hablo solo del entorno privado, casi en ninguna alusión voy a hacer concreta al entorno privado, porque siempre que he trabajado también en el entorno público, sobre todo a mano de José María, es algo que hemos identificado muy claramente en el universitario, incluso con los chavales más jóvenes, también es algo que incluso cuesta transmitir. Se ve como la prospectiva como algo no muy útil, ¿no? O sea, es gastar pasta, recursos, poner analistas para hacer un trabajo a 2030. No digamos estados políticos siquiera, ¿no? Estoy hablando de empresas o de organismos públicos. Cuesta ver la utilidad, cuesta hacer que no solo los analistas trabajen en líneas estas, porque son mucho más exigentes a nivel cognitivo, porque a nivel de creatividad te sales de unos patrones que no son los habituales, que no son los intuitivos, sino que se ve la utilidad de cara a un decisor, ¿no?, de que, por ejemplo, le pongas unos escenarios delante y que vea por qué tiene que tenerse en cuenta. Bueno, ha sido siempre un desafío añadido en el área. Yo recuerdo perfectamente los últimos workshops, congresos de prospectiva a los que he tenido el gran placer de acudir, si juntaría, no sé, los últimos 6 o 8 años hablando de ello. Hasta el día de hoy, por lo menos, sí tengo buenas noticias, en el sentido en que, bueno, si se encaja bien, sí se puede ir dando un uso de ello, ¿no? Y al final creo que es una labor también de los analistas, que no queda otra. Igual que un empleado tiene que saber gestionar a su jefe, los analistas tienen que saber gestionar a sus decisores y saber presentarles la información de forma atractiva para que entiendan la utilidad que puede haber detrás. Y eso está en tarea de los analistas, que yo no dejo de ser un analista de base. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de presentarles escenarios que entiendan que su utilidad es también en el día a día y que su utilidad es hoy, ¿vale? Aunque estemos hablando de prospectiva. Obviamente, los ejemplos a los que voy a aludir, estoy hablando de una perspectiva no de un futuro a presente. Quien más conozca la metodología sabe a qué me refiero, no a un 2030-2040, sino un presente a futuro, más cercana, también más cercana para el decisor para entenderla, cognitivamente menos complicada inicialmente para realizarla y que tiene una utilidad operativa muy atractiva. Esta slide, súper sencilla, creo que fue de las primeras que creé dentro de Guardia Civil, ayudando en el área del CAP. La he vuelto a traer desde el primer año que la modificamos, antes era siempre la misma, simplemente para recordar de qué punto de partida estamos, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia, cuando saltamos un pasito más hacia la prospectiva, ¿no?, que no deja de ser una línea con otra afinación, con otro alcance de cara a futuro y sin la cual
aunque en España, por nuestra no buena cultura de seguridad y de prevención, sin la cual no se puede hacer estrategia, al menos una buena estrategia, ¿no? Porque la estrategia tendría que estar hecha y orientada en el futuro. Entonces, si no tenemos una buena perspectiva, la estrategia va a cojear. Partiendo de esa mínima imagen, hay alguna imagen que se verá chiquita, bueno, lo voy a adelantar lo más claro, tampoco hace falta leer nada, yo el PowerPoint lo uso para apoyarme y para que se entretengan ustedes más que solo con mirarnos a nosotros. La idea de esta exposición es que nos vamos a centrar en lo que está en el cuadro gris. ¿Qué quiere decir? En cómo de un presente a futuro evaluamos tendencias y de ello podemos generar escenarios. Y los escenarios no son un entregable en prospectiva, quiero decir, no es el resultado final. El resultado final es el uso que hacemos de esos escenarios para tomar decisiones. Ahí es donde está la gran utilidad, al menos desde mi humilde punto de vista. Esto es el core del trabajo. Esto es una cosa feísima, ¿vale? Pero súper necesaria. Lo voy a resumir un poco por encima, luego ya en las preguntas, si alguien queda con la duda, encantada. Mi ámbito es trabajar preferentemente con países, trabajo con 127 países de manera diaria en mi unidad y tenemos que hacer un seguimiento de múltiples variables que pueden afectar al contexto de seguridad de esos países, obviamente. Hombre, no somos máquinas y esto cuesta. ¿Qué haces? Tener unos indicadores, unos índices a los que acudir, cuantitativos inicialmente, para ir haciendo unas calificaciones medias, ¿vale? Los hay que son más fácilmente actualizables y hay otros que se hacen más a mano. Cuando decimos que un índice, bueno, si no existe, se puede generar, es que es muy sencillo para los analistas. Si creen que un índice concreto no está al alcance, no está publicado por un gran organismo, generarlo es bastante sencillo y luego mantenerlo actualizado. Si se fijan, no se verá muy bien, por ejemplo, hay dos columnas, una es de un riesgo de criminalidad y otra de un riesgo de crimen organizado, en un listado de países y se van tomando indicadores distintos para llegar a un riesgo total. Esto va a ser más entretenido luego. Esto que nos hace que por cada país, por cada variable, criminalidad, cuestiones sociales, políticas, ciber, como decía antes José María, sacamos un rango de riesgo, ¿vale? Esto no es solo cuantitativo. La inteligencia no es solo cuantitativa, precisamente tenemos un grado de incertidumbre altísima y de subjetividad muy alta, que hace que los analistas tengan que continuamente estar lidiando con ello. Por ello, si se fijan a la derecha del todo, no sale un riesgo final en base a los riesgos ponderados. Cada uno en su área los pondera según sus intereses o las necesidades, obviamente, de sus clientes o de decisores, sino también una valoración subjetiva para afinar el riesgo, tenerlo lo más afinado posible de cara a que sea lo más real posible, ¿vale? Estamos hablando de riesgos país. Una vez realizado todo este trabajo, que no deja de ser análisis, todavía no nos hemos metido en la prospectiva, ¿vale? Bastante sencillito, aunque muy de hormiga, muy costoso a nivel de recursos, necesitas continuamente, estar actualizando obviamente información y tener gente que la esté validando, otra vez la palabra famosa, verificando, cada vez cuesta más y se invierten más recursos en ello. Se generan por cada país unos riesgos y por cada variable, riesgos totales y por cada variable. La cosa no se queda ahí, por ejemplo, en nuestro trabajo, uno de los hándicaps que tenemos, que para mí es una gozada, a mí me encanta mi trabajo, es que no es lo mismo un riesgo de criminalidad para el sector industrial en México que para el energético, ni para el de construcción. No tiene absolutamente nada que ver, nada. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar los riesgos concretos de cada variable y cada país a cada proyecto cliente, porque además de un proyecto a otro también cambia mucho, ¿no? No es lo mismo tener en un compound, en un oleoducto a 100 personas deslocalizadas por una obra concreta que tener a 600 en una zona de Arabia Saudí que está a 200 kilómetros de Yemen, ¿vale? No tiene nada que ver. De esto saben ustedes mucho más que yo. Entonces tenemos que hacerlos ad hoc a cada proyecto. Esto sin perder de vista, han visto listados, son solo pantallazos, porque claro, no se vería nada, ya se ve bastante mal ahí. Sin perder de vista que hoy en día los riesgos no son los riesgos clásicos, ¿no? La criminalidad, yo soy criminóloga de segunda carrera y tengo mi DG profesional en ello, pero tenemos que ir a cuestiones ciber, a cuestiones compliance, a temas legislativos, a temas operativos, macrofinancieros, que también, al final lo que hacen es configurar la vulnerabilidad o exposición de una empresa u organismo público o privado en cualquier territorio.
imagen y reputación cada vez más de cualquier organismo, absolutamente cualquiera, y se ve. Una vez realizado ese sistema, esto que son análisis y muchas horas de trabajo, se genera, yo me fijaría en la columna que está marcadita, he tenido una discusión esta mañana con esta matriz, no sé para qué la traigo, sé que se está mejorando mucho, es una matriz muy visual, lo ideal es hacerla en un eje de Y y X porque bueno, la afinación es muy distinta, ¿no? De cara a que si algo no nos podemos permitir, sobre todo cuando estamos en el sector privado, porque al final bueno, te están remunerando por un servicio en el que necesitan ver que es efectivo, es que ya cuando estás analizando, insisto, si seguimos en la parte de análisis, no en el escalón de prospectiva, si ya hay algún riesgo que pueda ser superior al que aún asumible, hay que empezar la adopción de medidas, al menos preventivas, ¿no? Mitigación de esos riesgos. Se puede hacer una clasificación, estas son clasificaciones, hay 40.000, cada uno puede adoptar la propia, y en base a ella, pues, dependiendo de los niveles de riesgo, se adoptan unos niveles de mitigación y se va reduciendo, al menos mientras se sigue trabajando, algunos de los riesgos a los que estamos expuestos. Esto es el trabajo base, ¿vale? El trabajo, así muy resumidamente, es un trabajo muy humilde, insisto, no es ninguna bola de cristal, es un seguimiento continuo que nos da pie a hacer el trabajo que tenemos de ordinario, por ejemplo, en mi unidad de análisis. ¿Dónde está la prospectiva? Porque hoy estoy más feliz que hace 5 o 6 años cuando decía en congresos como este, es que claro, vas con un informe de escenarios a un cliente, hombre, si vas gratuitamente te lo agradece, pero es que si no, no le cobres por él, porque no le dé la utilidad. Y tienes que entenderlo, ¿no? Tienes que entender que igual no se lo estás ofreciendo de la mejor forma. Si a alguien me gusta cómo gestionaba este tipo de planificaciones a largo plazo, que al final es eso, estamos trabajando con planificaciones, que empiezan las decisiones de hoy, pero que son planificaciones, por la mañana salían ejemplos, ¿no? La compra de armas, puedo tardar 15 años en acabar de adquirirlas todas. Jolín, pero la decisión se toma hoy. Si no tenemos ahora mismo la menor subjetividad e incertidumbre posible, bueno, es más fácil que erremos en ello. Decía Peter Drucker que no es pensar en decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. ¿Vale? No es más que eso. Aquí es donde empieza a intervenir la prospectiva para nosotros y donde hemos empezado a juntar trabajos de análisis clásico, muy ejecutivos y visuales, como es en el mundo privado, con cuestiones de prospectiva cercana, ¿vale? De un futuro de un presente a un futuro cercano. Antes de entrar a los ejemplos, he traído una slide que ya algunos de ustedes conocerán porque también nos acompaña desde los primeros años en que empezamos a desarrollar prospectiva. No voy a entrar en ella porque bueno, viene a explicar un sistema simplemente de prospectiva. ¿Qué es lo que nos viene a decir? Bueno, que ese valor que va a tener, ese valor que le podemos sacar, no es su capacidad predictiva, ¿vale? Es su capacidad de alerta temprana. Es la capacidad de estar avisándonos de algo. Si entendemos que la prospectiva es generar un seguimiento de una problemática o de un conjunto de riesgos de un cliente que podemos continuamente monitorizar, no solo, por ejemplo, vamos a ver los riesgos iniciales, sino que es mucho más factible que veamos aquellos que van aconteciendo con el tiempo. ¿Por qué? Porque tienes un sistema de seguimiento continuo sobre esas variables y también oportunidades, no solo riesgos. Obviamente nosotros desde el principio, este también fue un trabajo realizado con José María, que también aprovechamos a nivel de Unión Europea. No solo nos centramos en análisis de tendencias, de drivers, y estas cuestiones nos ayudan mucho en este congreso, sino también sus efectos en seguridad, ¿no? Que ahí es un poco el core de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para plantear escenarios a nuestros clientes. ¿Vale? Tienen que entender que los escenarios tienen que conocerlos, que no solo, por ejemplo, el escenario al que quieren llegar, sino el conjunto de escenarios posibles. ¿Por qué? Porque adoptarán las estrategias necesarias para llegar al escenario más favorable. Pero si también conoces el resto, al menos podrás advertir aquellos riesgos que puedas tener en mayor o menor grado y ante los que puedes actuar, aun pensando que tengan un menor grado de cumplimiento. ¿Vale? De ahí entender que los escenarios no se exponen para que el cliente escoja uno, se exponen para que entienda que hay distintas estrategias de afrontarlos desde su perspectiva. Y vamos a entrar en trabajos concretos a ver si funciona el vínculo. He traído alguno que ya está más pasado porque en la actualidad, por ejemplo, estamos trabajando con tema Pakistán-India, tema Argelia, que es exquisito el tema ahora mismo de Argelia, ¿no? El porvenir. Temas muy incipientes, estos ya están un poco menos actuales, quizás no tanto como el de Venezuela, por eso creo que se va a entender la utilidad. Vale.
En el caso de Venezuela, una de las problemáticas obviamente era conocer la evolución de la situación como se estaba dando ahora, sobre todo a raíz de la intromisión de Guaidó o salida pública de Guaidó como presidente no electo del país, ¿vale? Obviamente esto ha generado, para quien lo conozca, no tengo que hacer mucha explicación, una gran crisis social y política en Venezuela. En Venezuela, donde tenemos organizaciones públicas y privadas, donde tenemos viajeros, expatriados, desplazados de nuestras empresas allí, ¿vale? Eso genera una necesidad absoluta de información a tiempo real. ¿Para qué? Lo primero, por ejemplo, tengo que sacar a mi gente del país, ¿vale? ¿Qué voy a hacer con mis infraestructuras que las tengo allí? ¿Vale? Esto es un ejemplo de informe muy sencillito. Es lo que quería, este va a ser el core de la presentación, es lo que quería dar a conocer. El cómo algo sencillo, bien presentado, sí puede dar utilidad a trabajos de prospectiva. Obviamente, teniendo en cuenta que de Venezuela hacemos ese seguimiento que apuntaba, que hacemos de todos los países, en este caso cada uno es distinto, se hizo un diagnóstico inicial y evolución. Este es del 21 de febrero, ¿vale? Es bastante reciente, de la situación. Se agrupó en distintos elementos la situación que había, ¿vale? A discreción de los analistas, político-militar, criminal, social, de actores extranjeros, ¿vale? Cuestiones de Estados Unidos, todo obviamente están configurando y seguirán configurando mucho el contexto de Venezuela, y se hicieron análisis de potenciadores e inhibidores de un posible cambio respecto a que deje de estar el chavismo como se le conoce hoy en día en Venezuela, liderado o no por Maduro, pero que deje de haber chavismo. Obviamente, si ahora mismo no está Maduro, es algo que Cabello suba al poder, bueno, habría un cambio, ¿vale? Este informe, muy ejecutivo, como ven, ya no hay nada más, se presenta a nivel de inhibidores y potenciadores con gradación de certidumbre e incertidumbre. Esto es otra de las cuestiones que el decisor necesita. Cuando trabajamos en escenarios es una de las ventajas porque nos obliga a evaluar la certidumbre o no de un escenario, ¿vale? Mucho más que en los análisis de inteligencia llanos, que muchas veces se da un grado de certidumbre, pero otras veces no. Se emiten juicios críticos, pero no se da un grado de certidumbre. En base a esta, no es muy largo, voy bajando despacito, pero son 8 hojas en total, realmente son 6. En base a esto se hacen 4 escenarios, mínimo. En mi caso soy partida de 4 escenarios porque 3 es muy sencillo a nivel cognitivo, ¿no? Uno rupturista, otro continuista, rupturista para mal, rupturista para bien y continuista. 4 te exige más a nivel cognitivo, bueno, un mayor desafío y creo que potencia más la creatividad y el trabajo con los analistas. Bueno, en febrero se evaluó que por mucho que se dijera que iba a haber guerra, que igual Estados Unidos entraría, que lo más probable es que hubiera una tensa continuidad o un escenario social de rebelión hacia el cambio, ¿vale? No voy a entrar en ellos. ¿Qué nos ha permitido? Trabajar con el cliente de cara a explicarle, obviamente aquí falta la parte concreta de su organización y cómo tomar medidas, de cara a explicarle qué es lo que puede pasar en los próximos meses, ¿vale? ¿Para qué? Para que adopte decisiones operativas. Y ahora, si decidimos, por ejemplo, vale, entonces tengo personal sobre el territorio, ¿y qué hago con él? Bueno, si es una crisis que se vaya a estancar y vaya a ser muy, muy larga, repatriarlo, ¿no? Te lo traes a España o la nacionalidad que sea. Pero si es algo puntual, coyuntural, a fechas concretas, porque al final las fechas determinan muchísimo la evolución de los acontecimientos a nivel de país. Luego tenemos un ejemplo también. Bueno, pues se hace de forma paralela a ese informe, se hace un informe de estudio. Aquí se tienen en cuenta las variables del proyecto que consideramos, los criterios, ¿no? de cada proyecto, y se hace un estudio de reubicación del personal del cliente en distintas zonas con una ponderación. Esto realmente es lo más relevante. Si el cliente quiere seguir leyendo, le indicas por qué lo reubicarías en una u otra zona a modo temporal. ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo con esto? Que de una petición inicial de inteligencia a un requerimiento concreto básico, normal, ¿no? Que se da en situaciones de crisis, que es como el día a día en nuestro trabajo, con un informe inicial de tipo prospectivo, haciendo uso de escenarios, es mucho más fácil que adopte decisiones operativas, porque las entiende. Comprende que hay distintas posibilidades, aunque tú como analista le tengas que dar más certidumbre en unas, ¿vale? Y es mucho más fácil que le llegue. Los escenarios no están enormemente desarrollados, como igual nos gustaría, por ejemplo, a muchos analistas, porque realmente un escenario hay que narrarlo, tiene que tener actores, tiene que tener muchos ingredientes, pero sí están lo suficientemente legibles como para que entienda la complejidad de estar en uno o en otro. ¿Voy bien de tiempo? ¿No lo tienes controlado, Vale. Otra cuestión que nos ha tocado analizar.
sé que tiene sus sensibilidades desde el más puro percepción objetiva. Para mí fue un trabajo precioso. Sabéis que hubo compañías que tuvieron que tomar la decisión de si sacar su sede social o no de Cataluña, ¿no? Entiendo que además muchas pues con muchos costes, no solo económicos, sino bueno, pues porque no querían, ¿no? Aunque igual financieramente, económicamente fuera la mejor decisión. En este sentido hicimos un trabajo muy parecido. Esto empezó, como bien sabéis... No pasa nada. Me lo tengo todo aquí por si acaso. A ver. Aquí está. Vale. Esto igualmente, con las elecciones de diciembre, ¿vale?, de 2017 se generaron unos escenarios. ¿Vale? Escenarios, bueno, que finalmente además salieron con bastante grado de acierto. No era nada difícil verlo, ¿no? Si va siguiendo un poco lo que va sucediendo a nivel local. Esto es una de las tablas que nos ayudan a hacer escenarios y que hace que el cliente, que el decisor entienda cómo estamos trabajando. ¿Qué marcábamos aquí? Aun habiendo muchas más variables, les poníamos aquellas cuestiones actuales, eventos que ya están sucediendo o comportamientos de actores, evento es ¿no? Al final es un silogismo, que podrían afectar a que se desarrollara uno u otro escenario. Aquellos que no estaban pasando pero que era posible que pasaran, y como decían antes, los de baja probabilidad pero alto impacto, aquellos que no los esperábamos pero oye, si llegan a pasar, no se me va a poner esto patas arriba, para que el cliente entendiera que tú los escenarios no los habías configurado de la nada, sino que partiendo además de los informes que él va recibiendo de cómo va el país, ese análisis inicial que os comentaba de situación del país, y de estas eventualidades se configuraban esos escenarios, que nos ayudaba mucho también el conocer las fechas, como antes comentaba. Vamos a verlo ahora. En este sentido, se generan escenarios de cara al posible periodo postelectoral del 21D. Pero si recordamos también en mayo hubo elecciones municipales, ¿vale? En este caso también se generan escenarios. Los clientes tienen otro tipo de complejidades ante, por ejemplo, unas como el 21D con el tema del referéndum o no encubierta que pudiera haber y con el tema de la sede social, sino también de cara a las autonómicas, ¿no? En este caso, las autonómicas tienen otro tipo de trayectoria que pueden ser no tan cercanas al cliente. Por ejemplo, los actores locales no son tan conocidos a veces como los nacionales, ¿vale? ¿Qué hacemos? Sacar un listado de los actores que están configurando esa escena. En este caso están todos actores políticos, sindicales, agrupaciones que pueden configurar algún tipo de movimiento en las elecciones municipales. Hay veces que veréis que hay información más oscura, otra más clara, es porque se va actualizando de manera continua al cliente y lo nuevo se pone en otro color. Se analiza su posición actual, lo que ya están haciendo o diciendo, y se analiza su posible evolución. ¿En base a qué? A sus discursos, a sus tweets, ¿vale? A la información que ellos mismos, aunque sea de manera indirecta, están vertiendo, sin nada más, ¿vale? Veréis que además nos tratamos de poner links para que vean que nuestra información, obviamente tratamos de sacar información de fuentes que tengan un mínimo de fiabilidad y todas para utilizarlas, primero las verificamos, pero para que vea el cliente que la información está ahí, lo que estamos analizando, ¿no? Que no es nada no transparente. Hacemos también una tabla como la anterior y acompañamos en este caso de cara a unas elecciones de fechas clave que va a haber con la llegada de ese día, como antes se decía. ¿Por qué? Porque hay fechas clave que pueden hacer que tu análisis también cambie dependiendo de cómo transcurran, ¿no? Por ejemplo, una fecha clave de unas movilizaciones previas a unos comicios en los que haya una actuación de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad que se crea sobrepasada, puede hacer que haya más protestas en las calles y que haya, por ejemplo, un deterioro de la conflictividad social en el corto plazo de cara a unas elecciones, ¿vale? Por ejemplo. Ese es uno de los escenarios más habituales, no en España, sino también en otros países. Perfecto, gracias. Eso nos permitió trabajar con esta petición, ¿vale?, de cara a esos escenarios con respecto a cómo podían evolucionar, indicarle al cliente si podría haber más tensión o no post-comicios y post-elecciones. Obviamente hubo unos informes aparte con respecto a su organización propia de si adoptar o no esa decisión, ¿vale? Entendió perfectamente que no era una decisión en que tuviera que ver solo su organización, en que tuviera que entender qué le podría pasar financieramente o socialmente o a nivel de imagen a su organización, sino que iba a
depender muchísimo de la coyuntura del contexto social, catalán y español. Por eso, el compartir los informes a la vez con ese requerimiento de inteligencia, aunque a priori el cliente en ningún momento te dijo necesito un análisis de escenarios, ¿no? Al final ves que es mucho más útil para él. Ya el último caso que traigo para ir cerrando, que este es el que más cariño le tengo, me he traído, en el 2017 presenté aquí en Granada un estudio que estaba haciendo a título personal, es que me gusta mucho Latinoamérica, crimen organizado, todo, sobre México, porque tenía ganas de conocer qué estados en los próximos años iban a ser más violentos. Aquí lo presenté además, no lo voy a hacer ahora, pero lo presenté con todas sus variables, todo súper bonito, ¿vale? Es más, bueno, tan bonito que si me deja abrirlo. Aquí. Bueno, yo me hice de aquella un Excel con chorrocientas mil cosas que eran nombres de principales variables que debería de seguir, bueno, nombre corto, la tipología, las agrupo, una descripción de por qué creía que iba a configurar el escenario futuro de México a nivel de criminalidad violenta y siempre fuentes en que ir actualizándolas, ¿vale? Este listado que hice, aquí dejé 43, si no me equivoco, sí, 43, solo de México, sobre 103 iniciales que había seleccionado. Lo estaba haciendo sola para no volverme loca, ¿no? Por economía al final. Esto, bueno, me lo llevé a la oficina porque, bueno, que son de mis ratos libres, creía que iba a venir muy bien para trabajar con ello. Precisamente a raíz de eso, esta es la presentación, me la traje tal cual, es la idea aquella vez, que iba plasmando además por qué creía que en ciertas zonas iba a haber más criminalidad según distintas variables. Esto es justo la transparencia de 2017. Morena ha ganado las elecciones también, hay que decirlo. Y si nos fijamos a día de hoy en México, yo traigo un recorte, pero sois libres de consultar, que obviamente lo haréis, los estados más violentos son estos, ¿vale? Es interesante porque no es ninguna bola de cristal, en absoluto, pero se puede hacer una superposición bastante clara de donde hay más variables que configuran un potencial incremento de criminalidad violenta con 2 años después donde se está registrando, ¿vale? No es que fuera muy difícil verlo, obviamente había que hacer un seguimiento bastante escrupuloso. Hay muchas variables que pueden pasar de lado, hay otras que pueden evolucionar, como decimos, hacia un lado o hacia otro, de forma incluso casi simultánea. Pero era bastante obvio por muchas cuestiones, por ejemplo, de construcción de gasoductos, de tierras fértiles para drogas, de nueva entrada de productos para hacer sintéticas en el país por movimientos de los cárteles, cómo iba a transcurrir eso, ¿vale? Esta explicación obviamente no la voy a dar hoy porque me llevo de aquí ya una hora entera, pero me parecía interesante de cara a plantearla en la sala, pero además hay caras que han repetido desde entonces hasta ahora para que se vea esa utilidad. Esto, hombre, a un cliente no le vas a decir que no ponga su empresa en Tamaulipas, porque igual ya la tiene allí. ¿Qué le puedes decir? Bueno, pues igual la exposición que puede tener a nivel logístico si mueve hidrocarburos por el país, ¿no? ¿Qué estados pueden estar más sometidos a esos riesgos? O si mueve comida, da igual. O es una constructora. Al final le puedes dar muchas más indicaciones. Obviamente cuando le presentas esto así, no en un informe de estos, de sujetar libros, lo ve. ¿En qué queda al final el esfuerzo? En el esfuerzo de los analistas, que tienen que hacer que sus decisores, que sus clientes vean atractiva la información que crees que les tienes que aportar. Para cerrar esta parte, los escenarios son súper necesarios, ¿vale? Acercamos al decisor a entenderlos. Te generan un pensamiento estructurado a nivel de unidad, de la unidad de trabajo o de análisis, mucho más estructurado, ya hemos visto las tablas iniciales y todo, de cómo monitorizar los distintos elementos, los distintos cambios. Ayuda a tener una mayor creatividad en la unidad, porque a priori hay patrones que intuitivamente no unirías, ¿no? Esos puntos, como decía José María, ayuda a trabajar en esa línea. Nos hace ver, no solo a los analistas, sino al decisor, esa cajita famosa de lo que sabemos, pero también lo que sabemos que no sabemos, lo que no sabemos que no sabemos, y sobre lo que sabemos que no sabemos y sobre todo lo que no sabemos que no sabemos. Esta última parte es muy complicada, pero tener un poco claro en cuál de las cajitas tenemos la información es muy necesario. Y bueno, con esa contribución se acaba mi intervención. Era un poco para ver, espero que haya sido de utilidad, la aplicación súper práctica y súper útil, y como metóloga y analista no dejo de insistir en ello, que hay de hacer trabajos de prospectiva para su aplicación en el día a día. Excelente.